Bueno, y a continuación, un ingeniero, economista, académico e investigador chileno. Fue ministro de Obras Públicas, lo recordarán, de la expresidenta Michelle Bachelet y ex vicepresidente de Corfo en 2 oportunidades. Como académico ha enfocado su carrera en innovación, competencia, regulación, infraestructura, energía y minería, siendo influyente en el desarrollo económico y la política pública de nuestro país. Le damos la bienvenida, un fuerte aplauso a Eduardo Vitrán. Buenas. Se nos ha hecho tarde, ¿ah? Ha tomado más tiempo del proyectado, así que avanzaremos rápidamente. Juan Carlos hablaba en forma optimista, terminaba, de la gran oportunidad que tiene Chile con la transición energética global. El cambio climático efectivamente nos obliga como humanidad a avanzar en la descarbonización, porque esos escenarios de 3 grados serían catastróficos, de aumento de la temperatura serían catastróficos para la humanidad. En la COP22 en París nos pusimos como meta 1,5 grados. Hoy día estamos en 1,1 grado respecto a la era preindustrial. Vamos a llegar quizás a 2, un poco más. ¿Por qué esto que aparece efectivamente como una situación muy compleja para la humanidad puede representar una oportunidad para Chile? Chile, desde el 2012 en adelante, ha tenido una productividad total de factores, un crecimiento cero o negativo. La productividad total de factores es la capacidad que tiene la economía de generar más valor con los recursos que tenemos. También la inversión, que tuvo un crecimiento muy significativo entre el 2000 y 2010. En estos últimos años ha tenido un crecimiento promedio de solo 0,8%. Productividad e inversión tienen un impacto enorme en el crecimiento del PIB per cápita, del ingreso per cápita. Y todos los análisis, dado este contexto, nos muestran que el crecimiento tendencial de Chile para los próximos años nos superará el 2%, inferior al 2%. De esa forma no llegaremos al desarrollo. En realidad, Chile venía convergiendo al nivel de ingreso per cápita de Portugal y España, pero ya hace 10 años dejamos de converger y se nos alejan. Obviamente, desarrollo no es solo ingreso per cápita. Nos preocupa la sustentabilidad, la equidad, apoyar a los más vulnerables, pero para eso necesitamos crecimiento, más oportunidades de empleo. ¿Por qué la transición energética global nos puede generar una oportunidad única e impensada? Juan Carlos algo mencionó. Yo voy a tratar de verlo esto un poquito más desde la perspectiva de los territorios, pero también plantearnos algunos obstáculos que generan desafíos que tenemos que abordar. El fortalecimiento de la acción climática global, les recuerdo la COP28 que terminó recientemente, se comprometió a reducir significativamente los combustibles fósiles. La idea de varios países era ponerle una fecha de vencimiento, no pudieron. Hay varios países, la Unión Europea en general, a partir del 2035 va a dejar de vender vehículos de combustión interna. Entonces, miremos el contexto global para ver la oportunidad de Chile. Tenemos una disrupción tecnológica en el ámbito de la energía, donde se hace mucho más barato producir energía renovable. Por otro lado, las tecnologías digitales se transforman en un factor muy importante de aumento de productividad. Pero también nos señalaban en la mañana que la inteligencia artificial, ChatGPT y otros son altamente intensivos en el uso de energía. Entonces, ¿cómo lo hacemos para
que este esquema maravilloso que es la inteligencia artificial y en particular la generativa, que ha tenido una explosión en los últimos meses, no se transforma en un obstáculo desde el punto de vista del uso de recursos energéticos y del agua, como se mencionaba en la mañana. El fortalecimiento de la acción climática nos ofrece oportunidades a nosotros porque se genera un círculo virtuoso que tiene que ver con nuevas ventajas comparativas que tiene Chile. Se mencionaba que la clave para poder avanzar en la descarbonización es el desarrollo de las energías renovables, que van sustituyendo a las energías fósiles. Y por lo tanto, aquí tenemos ese primer factor, que son las energías renovables, que nos permiten cambiar la matriz eléctrica a una matriz descarbonizada. Es un proceso que toma tiempo y que tiene desafíos que ya vamos a ver. ¿Por qué es tan importante esto? Porque una manera de reducir las emisiones en una serie de procesos productivos que hoy día usan combustibles fósiles es electrificarlos. Y si la matriz eléctrica está descarbonizada, esa electrificación reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, la Agencia Internacional de Energía señala que hoy día, que la electricidad representa más o menos el 20% de toda la energía consumida, deberíamos llegar a entre 40 y 50% al año 2050. Entonces, hay un cambio tecnológico y un imperativo de descarbonización que implica crecer en el desarrollo de energías renovables y en electrificación. Y eso tiene un impacto enorme en lo que hoy día se llama los minerales críticos. ¿Por qué? Porque la electrificación fundamentalmente es cobre, las redes eléctricas. Adicionalmente, las energías renovables también requieren minerales críticos. ¿Qué minerales críticos tiene Chile? Litio, cobre, muy importante. Pero además tenemos otro fenómeno. Si logramos, nos vamos por arriba, descarbonizar la matriz eléctrica e introducimos vehículos eléctricos, ya sea a hidrógeno o con baterías exclusivamente eléctricos con almacenamiento en batería, lo que tenemos es un aumento de la demanda por minerales críticos. Primero litio. Las baterías hoy día para los vehículos son fundamentalmente de litio. Se habla de la sustitución de las baterías de sodio, pero eso, como la densidad energética es mucho menor, probablemente va a ocurrir en el almacenamiento estacionario para los sistemas eléctricos. Es más difícil para los vehículos. Entonces, tenemos acá que un vehículo de combustión interna usa 80 kilos de cobre, un vehículo eléctrico, 80 kilos de cobre comparado con 20 kilos de un vehículo de combustión interna. Entonces, un gran aumento de la demanda por cobre, gran aumento de la demanda por litio. Acá tengo básicamente un estudio en que muestra cuánto van a crecer estas tecnologías de aquí al 2040. Y se genera rangos porque depende de cómo actúen las políticas públicas. La energía fotovoltaica entre 2,5 y 3 veces de aquí al 2040. El eólico entre 1,8 y 3 veces. Las redes eléctricas vamos a doblarlas o vamos a tener 3 veces más. Y lo más impresionante es que los vehículos eléctricos al 2040 van a subir entre 14 y 25 veces. Y eso requiere cobre, mucho, y litio. De hecho, las estimaciones y las proyecciones del aumento de la demanda por cobre, por ejemplo, la que hace el Comité de Expertos sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial, que acaba de entregar un informe a propósito de toda la discusión fiscal que hay, proyecta que vamos a aumentar la demanda mundial de cobre de 24 millones de toneladas a 32 millones de toneladas, a 33 millones de toneladas el año 2032. Un enorme aumento. Y si uno mira
los proyectos, esa línea verde oscura y esa línea verde clara, son los que están en construcción y los que están en operación. Lo que ustedes ven es una declinación, porque declinan las leyes de cobre, etc. Y se produce una brecha que tiene que ser suplida con nuevos proyectos. Pero los proyectos toman tiempo. Entonces, aquí hay, en primer lugar, una oportunidad para Chile en este ámbito. En el litio, la línea roja era la predicción optimista al año 2022. Pero, en realidad, el crecimiento del último año, casi 900.000 toneladas de carbonato de litio equivalente, está en la línea roja. Eso significa que al año 2030 vamos a pasar de cerca de 1 millón de toneladas a más de 2 millones de toneladas de carbonato de litio como demanda mundial. Y el desarrollo de proyectos toma tiempo. Y Chile también tiene una posición muy interesante. Tuvimos un pic de precios, un boom de precios. Cuando a mí me tocó hacer la primera negociación de litio en el año 2016-17, los precios que yo veía eran $6.000 la tonelada. Llegó en el mercado chino a $82.000 la tonelada. Felizmente en esa negociación establecimos una regalía que en la medida que subía el precio, la tasa de cobro era más alta. Y sobre $10.000 era 40%, por sobre el impuesto específico. Y por eso que el año 2022 el Estado chileno recaudó un 2% del PIB por esa negociación y por el aumento del precio del litio y el aumento de la producción de litio, como vamos a ver enseguida. ¿Qué va a pasar a futuro? El precio cayó, de hecho menos de $20.000 la tonelada hoy día. Lo que pronostican los expertos es que con este rápido crecimiento de la demanda, que ya les dije, ¿no? que son enormes, vamos a tener periodos de restricción de oferta donde van a haber saltos del precio. Y como tenemos esquemas, ¿no es cierto?, en que el Estado participa significativamente, eso nos implica una situación fiscal importante. Ya habló Juan Carlos del hidrógeno. Veamos la oportunidad para Chile. Tenemos la mejor radiación solar y los vientos más extraordinarios del mundo, las mayores reservas de cobre y producción de cobre del mundo, las mayores reservas de litio, el segundo en producción de litio. Y aquí surge un tema que quizás no hemos hablado mucho, la posibilidad de producir combustibles sintéticos, combustibles limpios, sustituir el diésel, sustituir la gasolina. ¿Qué requiere eso? Hidrógeno verde, que se hace con energías renovables, y CO2. Y hay distintas fuentes de CO2. Una es capturarlo del aire, y de esa manera estamos ayudando al cambio climático. O la otra opción es usar CO2 biogénico, es decir, aquel que surge del uso de la madera o de la industria forestal, que se utilizan para generar energía, para producir papel. Eso emite CO2. Y si uno lo capta a un costo mucho más bajo que captarlo del aire, puede tener una enorme cantidad de oferta de toneladas de CO2 biogénico. Yo estimaba con algunos análisis más bien conservadores del orden de 18 millones de toneladas de CO2 biogénico. Y eso permitiría producir un enorme volumen de combustible sintético. Eso es básicamente el enfoque. El supuesto es usar solo el 50% de la producción de CO2 que se capturaría en forma puntual. ¿Qué oportunidad nos da para los territorios? Uy, se me fue el tiempo. Bueno, hay un impacto en el norte, que ya lo hemos mencionado, tiene que ver con el desarrollo del litio, del cobre, de minerales en general, pero la clave es que hoy día el mundo está exigiendo trazabilidad ambiental y social, por lo tanto no es cualquier producción. En el sur tenemos en Magallanes, ¿no es cierto?, los vientos extraordinarios. Efectivamente hay una preocupación de las comunidades, de la población, de que el país se enfoque solamente en la exportación de amoníaco o la exportación de metanol.
y que sean enclaves exportadores y que eso nos genere mucho impacto en el territorio. Pero uno tiene que ver que el disponer de esa energía limpia, renovable, por ejemplo en Magallanes, nos genera una serie de oportunidades. Por ejemplo, dado que el canal de Panamá hoy día está en problemas y a futuro con el cambio climático se ve dificultades, tener ahí el hub verde marítimo más importante del hemisferio sur, en que uno le provee amoníaco o metanol a las flotas. Y eso genera una enorme cantidad de requerimientos de servicio. Salmonicultura sustentable. ¿Qué tiene que ver esto con la salmonicultura? Uno de los problemas de la salmonicultura es el efecto de la biodiversidad, porque genera desechos. Pero nosotros trasladamos a tierra la producción de salmones hasta 800 gramos, reducimos drásticamente el uso de la columna de agua. Y teniendo electricidad barata, esto se hace muy costo económico. También podemos usar el hidrógeno verde para transportar en los wellboats los peces sin emitir. Entonces, reducimos el efecto en biodiversidad y al mismo tiempo generamos menos CO2 como industria. Y algo que me parece que mañana van a estar mencionando, se puede crear un polo industrial hidroquímico forestal sostenible usando el CO2 biogénico en las plantaciones de la macrozona central, macrozona sur. Y eso es una oportunidad muy interesante de transformar nuestra industria petroquímica, que estaba más bien en la 8ª región, a una industria, y también la industria de celulosa, a una industria completamente sustentable. Es el concepto de biofibras. Hay dificultades porque las energías renovables son intermitentes, son variables, y hoy día no hay suficiente capacidad de transmisión, y por lo tanto hay un vertimiento que va en aumento. Esto es un tema que requiere medidas de política, cambios regulatorios, incentivos para la inversión. Si no hay incentivos para invertir en almacenamiento, difícilmente vamos a poder resolver. Esto antes era solo un problema del norte. Hoy día es un tema que se ha ido generalizando hasta Puerto Montt, porque los incentivos están puestos con los pequeños o los medianos sistemas de generación para producir energía en el día. Y ya hay demasiada energía solar en el día. Entonces hay que vertirla. Y eso significa que el costo marginal, el precio de corto plazo es cero, pero se les paga un precio nivelado que es alto. Esos temas hay que modificarlos, son cambios regulatorios. El litio, brevemente, unos segundos. Tenemos mucho litio en el norte. Salar de Atacama es la joya de la corona. Pero el gran desafío es resolver el tema hídrico, es reducir el uso de los mecanismos de evaporación e incorporar esas tecnologías de extracción directa u otras que permitan hacer un desarrollo sustentable. Ese es el desafío para poder crecer en la producción de litio. Y en Magallanes, donde se ha generado una oposición importante al establecimiento de los aerogeneradores de las centrales eólicas, ahí está Cabo Negro. Esa es la zona que se puede transformar en el puerto verde para los viajes a la Antártica y para este corredor verde del transporte marítimo. De alguna manera, ese es el viaje que hizo Hernando de Magallanes. Ahí está. Y eso va a volver. Va a volver a ser una zona muy importante y nosotros tenemos que ofrecer metanol, amoníaco verde. Astilleros, servicios, genera todo un desarrollo importante. Por último, y para terminar, Punta Arenas es el último lugar antes de entrar a la oscuridad antártica para los satélites. Los satélites generan más o menos el 40% de los datos hasta ahora, hasta que estaba Internet generativa, Internet artificial generativa, que va a ser muy grande, pero el 40% de los datos.
Este es el último lugar donde se capta la información. Esta zona tiene la menor temperatura de Chile a nivel del mar. Por lo tanto, aquí podemos establecer no solo un polo logístico global, sino también ser el lugar para los data centers que usan energía eléctrica limpia, de bajo costo, y que nos permiten resolver este tema que nos hablaban en la mañana, que la inteligencia artificial va a requerir data centers y mucha energía, y generan calor, por lo tanto un lugar frío es ideal. En consecuencia, el desarrollo del hidrógeno verde, del amoníaco verde, del metanol en Magallanes, no solo es una oportunidad de exportación, sino también es una oportunidad de transformar esto en un polo turístico, logístico y de datos verde para el mundo. Esa es la oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo.